Bueno, a nosotros nos ha tocado hablar sobre sociedad anónima abierta. ¿Qué es una sociedad anónima abierta? Una sociedad anónima abierta es la que cumple una o más de las siguientes condiciones. Es cuando ha hecho oferta pública a las acciones o obligaciones en las cuales son convertibles en acciones. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no necesariamente a un personal o trabajador que está en la empresa le puedo vender mis acciones o obligaciones, sino también le puedo vender a personas exteriores. No tiene que ver nada. También es cuando tiene más de 750 accionistas. También cuando se constituye como tal, que es una sociedad anónima abierta, o también es cuando todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptación a dicho régimen. Artículo 250, que es su denominación. Este artículo nos habla de que debe incluir la indicación sociedad anónima abierta, o también puede abreviarlo como SAA. ¿Qué quiere? Un ejemplo. Yo y mi compañera Felida estamos constituyendo nuestra empresa, en la cual ambas queremos saber un nombre de nuestra empresa. Opción A puede ser Felida y Mireya, Sociedad Anónima Abierta, que es todo completo, o también puede ser Sociedades SAA. En ambos casos es aceptable. Artículo 252 nos habla de la inscripción. Debe inscribirse las acciones u obligaciones al registro de mercado de valores. ¿Qué es mercado de valores? Mercado de valores es un tipo de mercado de capitales en las cuales opera todo el mundo y en la cual habla de la renta variable y la renta fija, en la cual a través de la compra y venta del mercado negociable. Artículo 256 habla de derecho de concurrencia a la Junta. Quiere decir esto que en la sociedad anónima abierta la anticipación con la que deben estar inscritas las acciones es de 21 días. Publicación de la convocatoria es el artículo 258. Este artículo nos habla que la anticipación de esta publicación con la que deben estar las juntas generales de la sociedad anónima abierta es de 25 días. A continuación le voy a dar pase a mi compañera. Estipulaciones no válidas. No son válidas estipulaciones del pacto social o del estatuto de la sociedad anónima abierta, las cuales me impidan a mí como socio u accionista la libre transmisibilidad de mis acciones. Cualquier forma de restricción a la negociación de mis acciones tampoco será válida. ¿Por qué? Porque la misma denominación lo dice, no es una sociedad anónima abierta, lo cual yo puedo negociar mis acciones ya sea con personas externas o internas. Al quórum o mayoría. En la sociedad anónima abierta, para que la Junta General adopte válidamente acuerdos, es necesario que la concurrencia sea en la primera convocatoria del 50% de los accionistas, en la segunda convocatoria del 25% de los accionistas y en la tercera convocatoria solamente va a ser necesario que se encuentren presentes los accionistas con derecho a voto de acuerdo a las acciones pagadas. El aumento del capital sin derecho preferente. En la sociedad anónima abierta se puede efectuar un aumento de capital sin observar el derecho de suscripción preferente. El derecho preferente es lo que permite a un acreedor ser pagado al precio de la venta de un bien con preferencia respecto de los acreedores. Sin embargo, en la sociedad anónima abierta, a menos que en el estatuto lo estipule, no se va a dar el derecho preferente. La auditoría externa. La sociedad anónima abierta tiene auditoría anual por auditores preparados ya y obviamente que tienen que estar hábiles e inscritos en el registro único de sociedades de auditoría, los cuales les tienen que otorgar un permiso para que ellos puedan ejercer o brindar auditorías a las sociedades anónimas abiertas o cualquier otra sociedad. El derecho de información fuera de la Junta. La sociedad anónima abierta debe proporcionar información a los socios fuera de Junta. Sí lo puede hacer, pero solamente a los accionistas que juntos, o si es un solo accionista, que sus acciones sean más del 5% del capital pagado.
siempre y cuando no se trate de hechos reservados o de asuntos cuya divulgación puede ocasionar daño a la sociedad. Derecho de separación. En este caso, el artículo nos dice que cuando la sociedad anónima abierta acuerda retirar o excluir sus acciones u obligaciones del registro público de valores, estas pierden su valor como tal y obliga a que la sociedad anónima abierta deba adaptarse a otro tipo de sociedad. Bien, los accionistas que pueden ejercer el derecho de separación son los que no votaron a favor de este acuerdo y bueno, lo que nos indica el artículo 200, que nos dice que pueden ejercer su derecho de separación cuando se realiza el cambio del objeto social, y cuando cambian el domicilio al extranjero, cuando se crean limitaciones en la libre transmisibilidad de las acciones. Para poder ejercer, en este caso, el derecho de separación, tiene que ser dentro de los 10 días siguientes de realizado la adaptación en el registro. 262A nos habla sobre el procedimiento de protección de los accionistas minoritarios. En este caso, la sociedad deberá difundir en un plazo que no exceda los 60 días de realizada la junta anual 1. El número total de acciones no reclamadas y el valor de las mismas, el monto total de los dividendos no cobrados y exigibles de acuerdo a la declaración de dividendos, el lugar donde se encuentran los listados con información detallada y el horario de atención para que los accionistas minoritarios puedan acercarse a reclamar sus acciones. También el listado de los accionistas que no han reclamado sus acciones y o dividendos y el monto de los gastos incurridos por la difusión de los procedimientos de protección. También nos dice que la difusión se va a realizar en la página web de la sociedad, si en caso tuviese, y en el portal de la página web en el portal del mercado de valores de la CONACYT. Artículo 262p. Nos habla sobre la solicitud de entrega de los títulos representativos de las acciones y o dividendos. En este caso, los interesados deberán acudir al local de la sociedad designado para solicitar la entrega de sus acciones y o dividendos, presentando los siguientes documentos, ya sean personas naturales o personas jurídicas, lo que sería el documento de identidad y copia del mismo, los poderes que acreditan la representación, documentos que acrediten la condición de heredero o legatario, documentos que acreditan la titularidad de las acciones. Presentando todos los documentos ya mencionados, en este caso la sociedad entregará las acciones y o dividendos en un plazo no mayor a 30 días. Artículo 262c. Supervisión de la CONACYT. La sociedad, dentro de los 60 días siguientes de efectuar la publicación, remitirá a la CONACYT lo siguiente: a. Copia de la publicación establecida tanto en el diario oficial como en la web de la sociedad. B. El listado de aquellos accionistas que hubieran procedido a reclamar sus títulos representativos de acciones. C. El listado de accionistas que no hubiesen reclamado sus títulos representativos de acciones. Artículo incorporado por el artículo 1 de la Ley 28.370, publicada el 30 de octubre de 2004. Artículo modificado por la cuarta disposición final, complementaria del Decreto Legislativo 1061, publicada el 28 de julio de 2008. Disposición que entró en vigencia el 1 de enero de 2009, cuyo texto es el siguiente. Artículo 262c. Supervisión de la CONACYT. La sociedad, dentro de los 60 días siguientes de efectuada la publicación, a que se refiere el artículo 262a, acreditará ante la CONACYT a. Haber difundido en su página web
y en el portal del mercado de valores de la CONASEC. Lo señalado en el artículo precedente. B. El listado de aquellos accionistas que hubiesen procedido a reclamar sus acciones y cobrar sus dividendos. C. El listado de accionistas que no hubiesen reclamado sus acciones y dividendos. Artículo 262D. Del análisis y certificación. Ese artículo habla sobre la CONASEC, que analizará la documentación recibida a que se refiere el artículo 262C y, si es conforme, expedirá el correspondiente certificado que acredite que la sociedad cumplió con el procedimiento de protección de los accionistas. Artículo incorporado por el artículo 1 de la Ley 28370, publicado el 30 de octubre del 2004. Artículo 262E. Gasto de difusión. Los gastos de difusión derivados del procedimiento de protección a los accionistas minoritarios serán de cargo de la sociedad, la que podrá deducirlos proporcionalmente de los dividendos no cobrados que hubieran dado origen al inicio de dicho procedimiento. La deducción deberá efectuarse a más tardar dentro de los 15 días siguientes de realizada la publicación. Caso contrario, se presumirá sin pruebas en contrario que los gastos de difusión han sido asumidos por la sociedad. Párrafo modificado por la cuarta disposición final complementaria del Decreto Legislativo 1061, publicada el 28 de junio de 2008. Disposición que entró en vigencia el 1 de enero de 2009, cuyo texto es el siguiente. La deducción de los gastos deberá efectuarse a más tardar dentro de los 15 días siguientes de realizada la difusión. En caso contrario, se presumirá sin pruebas en contrario que los gastos de difusión han sido asumidos por la sociedad. Artículo incorporado por el artículo 1 de la Ley 28370, publicada el 30 de octubre de 2004. Artículo 262F. Solución de controversias y procedimientos de reclamación. El solicitante, al que se le hubiera denegado la entrega de sus acciones y dividendos de modo expreso o ficto, podrá reclamar este hecho ante la CONASEC. Artículo 262, inciso G, efectos de la resolución de la CONASEC. En el artículo anterior nos menciona que en los casos de que el solicitante se le haya denegado la entrega de sus acciones, este podrá hacer un reclamo primero ante la sociedad y luego ante la CONASEC. Este artículo, efectos de la resolución de la CONASEC, nos menciona que ya notificada la resolución de la CONASEC, o sea, la resolución con la respuesta al reclamo presentado, esta podrá ser objeto de acción contencioso administrativo, que quiere decir que podrá ser impugnada en un plazo de 15 días. Pasado este plazo, si no hay ninguna oposición a la resolución, esta quedará firme. Caso contrario, el accionista deberá dirigirse a la sociedad con la copia de la resolución para que así ésta proceda a entregarle sus acciones correspondientes en un plazo de 15 días de presentada la resolución. Artículo 262, inciso I. Obligación de los fiduciarios a efectuar difusiones para proteger a los accionistas minoritarios. Ya que este artículo menciona a los fiduciantes, a los fiduciarios, voy a hacer un pequeño concepto de lo que es un fiduciario. Un fiduciante es aquel que transmite sus bienes o sus patrimonios
a un fiduciario para que se lo administre con el fin de obtener mayores beneficios y seguridad sobre estos recursos. Entonces, este artículo establece que los fiduciarios de los patrimonios fideikomitidos, o sea, fiduciarios son los propietarios administradores de los bienes transferidos que tengan el propósito de cuidar los derechos de los accionistas y promover la entrega de acciones a sus propietarios, deberán publicar la relación, o sea, la lista de aquellos accionistas que no hayan solicitado sus acciones, los que no hayan cobrado sus dividendos o los que mantengan sus acciones en estado de canje. Esta publicación se deberá realizar anualmente y durante el segundo trimestre de cada año en la página web de la sociedad, la del fiduciario y en el portal del mercado de valores de la CONACEP. También menciona que si no tuviera la sociedad página web, entonces se deberá efectuar la publicación en el portal del mercado de valores de la CONACEP obligatoriamente. Artículo 262, inciso H, sanciones y disposiciones de la CONACEP. Este artículo menciona que en los casos de que la sociedad incumpla con las obligaciones de protección a los accionistas minoritarios estipulados en la Ley General de Sociedades o por disposiciones de la CONACEP, esta aplicará sanciones y multas que no sean menores de 1 ni mayores de 25 UITs. También menciona que la CONACEP aprobará mediante resolución de directorio, o sea, con la aceptación del directorio, normas que complementen la aplicación de estas sanciones.